Me da mucho gusto volver a estar con ustedes para continuar con este curso, Eutanasia, cuando elegir la muerte es lo mejor. Cuando morir con la ayuda necesaria es mejor que seguir viviendo por una condición no elegida, médica, que causa mucho sufrimiento. Bueno, pues, en esta sesión nos vamos a ocupar de los temas más controvertidos de la muerte médicamente asistida. Si de por sí es una forma de terminación de vida que es aceptada todavía en pocos países, aunque discutida en muchos, eh, y que generalmente se da, si recuerdan como las estadísticas que les mostré de lo que sucede en Países Bajos y que ahorita vamos a volver a ver, pues generalmente se da, la mayoría de los casos son personas con una enfermedad física, que quiere decir es como muy visible y son adultos y ya llegan al límite de lo que quieren seguir tolerando, pero tienen esta característica, son enfermos adultos y con una condición claramente física, como cáncer. Cáncer es la principal causa por la que alguien pide ayuda médica para morir. No, no es la única, ya vimos que hay más. Pero ahora vamos a entrar, si eso ya de por sí es controvertido, pues es más controvertido otras situaciones, pero que también se dan y que también se han considerado por eso en algunos países y que de hecho uno podría decir, yo lo podría decir, deberían de estar incluidos todas estas personas que ahora vamos a ir revisando una por una. Entonces, en esta ocasión nos vamos a centrar en eso. ¿Cuál es la situación cuando son menores, claro, con capacidad, pero menores que no tienen, digamos, la competencia legalmente reconocida de que son mayores de edad, sino siguen siendo menores? ¿Cuál es la situación en pacientes cuya, cuya única causa es la enfermedad mental? Porque hay veces que serán situaciones en donde alguien con una enfermedad física también presenta una situación psiquiátrica. Aquí estamos hablando de los que solo presentan una condición psiquiátrica. El tercer caso es el de las personas con demencia, y vamos a ver tanto en etapa temprana como en etapa avanzada. Después está el caso de las personas que quieren morir no por una enfermedad, no por un sufrimiento causado por una enfermedad. Y esto es muy importante porque es un deslizamiento de lo que he estado insistiendo, de que la muerte médicamente asistida se da en el contexto de la atención médica. Y aquí ya no estamos hablando de una condición médica. Estamos hablando de personas de edad avanzada que consideran que su vida está completa, que ya la pueden cerrar, que prefieren terminarla ahí, pero quieren también, como la muerte médicamente asistida, tener la ayuda médica, los conocimientos, los medios para tener una muerte segura y sin dolor. Y finalmente está la situación de personas que mueren con su pareja o parejas que mueren al mismo tiempo, que en realidad es menos controvertido. Lo que pasa que es algo pues que llama la atención. Es menos controvertido porque son personas, bueno, dependiendo de cuál sea la condición médica por la que están pidiendo la ayuda. Vamos a ver un caso más adelante. Y después hay una pregunta central que incluyo en esta sesión, porque es una pregunta que se está discutiendo en el mundo por muchos grupos activistas que creen que las personas deben tener derecho a decidir el final de la vida cuando tienen la competencia mental para hacerlo y que no se limitan a defenderlo solo para quienes son pacientes, ¿no? Lo que dicen es, cualquier persona tendría que tener este derecho. No tiene que estar reducido al contexto médico. Así que por eso, por lo controvertida de esta pregunta, pero por lo actual y por lo importante, también la vamos a revisar. Entonces vamos a recordar, esto nada más es para ubicarnos otra vez, todos los países en donde se permite la eutanasia o el suicidio médicamente asistido o el suicidio asistido, que ya expliqué que termina siendo bastante médico,
porque en estos países las organizaciones de Suiza y de Alemania que ayudan a personas a terminar con su vida, utilizan medicamentos que tienen que recetar médicos, que tienen que cumplir sus normas de que solo pueden recetar a pacientes. Así que acaba siendo médico. Pero bueno, tengan esta idea, porque aunque lo voy repitiendo, cuáles son los países para cada situación, esto nos puede ir ubicando. Y aquí están los criterios que ya vimos la vez pasada. Entonces, digamos que aquí vamos a empezar a comentar a partir de lo que viene aquí como la letra E, que son en donde se permite a menores, y después la letra G, que es en donde se permite a pacientes psiquiátricos o con demencia temprana. Pero los voy a ir diciendo nuevamente. Entonces, empezamos con la muerte médicamente asistida en menores. Hay 3 países en que se permite la eutanasia. En estos países permiten la eutanasia, no consideran el suicidio médicamente asistido, quizá porque parece más conveniente que cuando se trata de ayudar a un menor, más que darle los medicamentos, es mejor aplicarle una inyección que cause su muerte si es lo que quiere ese menor y tiene la capacidad para hacerlo. Varían los límites de edad que se establecen en estos países. Bélgica dice, nosotros no ponemos límites porque los límites son arbitrarios, claro, siempre son arbitrarios, pero siempre se justifica. Pero ellos dicen, no, no ponemos límites, lo que es fundamental, como también lo es en Países Bajos y Bélgica y Colombia, es que se compruebe realmente la capacidad del menor para entender lo que está viviendo, para tener ya definido el concepto de muerte que se va adquiriendo en la niñez y va evolucionando de ser una idea de la muerte en donde solo sucede a algunos y es reversible, llega a la que todos tenemos. La muerte es universal, es irreversible y nos pasa a todos. Entonces tiene que tener ese concepto ya desarrollado, tiene que entender muy bien cuál es su situación y tiene que tener la capacidad para decidir, como lo pueden hacer los adultos mayores de 18 años, que en la condición que están viviendo prefieren morir y prefieren tener la ayuda para morir. Hay que aclarar que los casos en donde se ha legislado, bueno, que es Países Bajos, en donde sí establece límites, es a partir de los 12 años, igual que en Colombia es a partir de los 12 años, pero en Colombia sí dicen, puede haber situaciones excepcionales en donde en niños menores se pueda evaluar que comprende muy bien lo que le pasa y que tiene la capacidad para decidir, con el acuerdo de los padres. En Países Bajos dicen cuando son de 16 a 18 años, no es necesario el acuerdo de los padres, es importante que estén informados. Y también hay que decir que en estos países la condición que tiene que padecer el menor que pide la ayuda para morir es una condición física. En estos casos sí claramente excluyen que sea solo por una condición o por un trastorno psiquiátrico. Está excluido. Hay que decir que son realmente mínimos los casos en donde se aplica, en la cantidad de casos que se han aplicado. Por ejemplo, en Colombia solo se ha reportado el caso de un adolescente en 2022. En Países Bajos y Bélgica se han reportado también muy pocos. En Países Bajos, por ejemplo, en el año 2022, un caso. Y en Bélgica, 3 casos entre 2016 y 2017. Ahora, antes de que se aprobara, sí había habido la demanda de ciudadanos, quizá a través de los padres que decían, necesitamos que esto sea una opción legal. Por eso se ha permitido, pero ciertamente muchos dicen, y para tan pocos casos, pues es que a veces las cosas tienen que existir para que ese caso que se presenta tenga una salida, la salida que quiere.
y la salida que se reconoce justo, ¿no? Aquí la principal razón que subyace a que se haya permitido legalmente esta ayuda a menores es que en estos países se considera que sería discriminatorio no dar esta ayuda a personas menores que la piden solo por su edad, ¿no? Que la edad fuera el criterio para negarles la ayuda, cuando sí tienen la capacidad y cuando tienen el sufrimiento y cuando quieren terminar con él a través de la muerte. Ahora, sí hay un gran cuestionamiento por muchos que no están de acuerdo con esta situación de que se permita a menores que son muy escépticos de que los menores puedan tener la capacidad de comprensión y la madurez para tomar una decisión así. Muchas personas que trabajan como parte de personal médico con menores, pues y quizá también en México, quizá no enfrentándose a solicitudes de eutanasia, pero sí a solicitudes de los menores de ya no querer más tratamientos, pues ellos eh, hablan de que los menores que han estado en una situación de hospital, en una situación de sufrimiento, de limitaciones para su vida y de que han visto a otros compañeros morir, pues alcanzan una madurez que muchos adultos no tienen, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es la controversia y desde luego que se entiende la controversia. Aquí quisiera añadir un dato que es interesante, ya que estamos tratando de entender y de tener como el panorama completo de cómo se da la muerte médicamente asistida. Hay otra forma de terminación de vida que se permite solo en Países Bajos y que no llaman eutanasia, aunque a veces se resume como eutanasia porque viene a ser equivalente, pero que llaman terminación activa de la vida sin solicitud en bebés o en neonatos, ¿no? Entonces, esto solo se ha permitido en Países Bajos y no se ha legalizado realmente, no es que sea legal, pero de alguna forma lo es, porque se han dado regulaciones muy claras de cuándo los médicos pueden dar esta ayuda, pueden terminar con la vida de un bebé eh, sin con bastante seguridad, bastante de que no van a ser procesados. Y es interesante porque este cambio se empezó a dar después de que en Países Bajos se aprobó la ley que permite la muerte médicamente asistida en 2002. Entonces, ahí se escuchó la voz, o sea, se organizaron médicos, pero sobre todo el nombre fue un médico, Edgar Verhaven, quien dio a conocer su experiencia y dijo que hay situaciones raras en la práctica neonatal en donde los médicos saben que lo mejor para un bebé es que ya no viva. No solo es no darle tratamiento para no prolongar una vida que va a ser de enorme sufrimiento, sino que es acortar esos días en que por dejar de dar tratamiento va a llevar a la muerte del bebé y que realmente pues es mejor causar la muerte, puesto que hay acuerdo entre los padres y los médicos de que para ese bebé y es importante detenernos aquí. Ese bebé esperado, con mucho deseo, con mucho cariño, ese bebé es mejor que ya no viva más, buscando lo mejor para el bebé. Y este médico decía, es que yo me he visto en la situación de decirle a los padres, sí, estoy de acuerdo que eso es lo mejor para su hijo, pero yo no puedo hacer eso porque es delito, ¿no? Entonces él y junto con él otros médicos, colegas, se dirigieron a las autoridades para decir, hay que considerar esta posibilidad porque a veces se da.
Invitaron a las autoridades, a las unidades de cuidados intensivos neonatales, para que vieran cómo hay veces que se dan situaciones de enorme sufrimiento. Y entonces así fue como a través de un protocolo primero, el protocolo de Groningen, después se llegó a acordar que siguiendo ese mismo protocolo que establecía muy bien los criterios en que se podría dar esta terminación activa de la vida, que son básicamente los mismos que para la muerte médicamente asistida, sustituyendo el pedido de los pacientes ahora por el pedido de los padres, de los dos padres. Bueno, también en este caso, los casos son mínimos y, y en parte son mínimos porque junto con esta medida de decir, sí, sí vamos a poder ayudar a morir a esos neonatos o entre el 0 y 1 año bebés en donde se considere que es lo mejor para ellos. Pero al mismo tiempo que hicieron esto, hicieron un cambio que, que fue que fuera obligatorio para todas las mujeres embarazadas el que tuvieran un examen prenatal y entonces ahí se pudieron detectar malformaciones que a veces se detectaban hasta que nacían los bebés. Claro, esto implicaba que en lugar de que la terminación de la vida se diera cuando ya había nacido el bebé, se diera durante el embarazo, incluyendo el embarazo tardío, para lo que también dieron regulaciones muy precisas de cuándo se podía dar. Pero este es un ejemplo más de este país, que es Países Bajos, de decir, aquí hay un problema, ¿cómo lo enfrentamos? Vamos a buscar la mejor manera de hacerlo y además con una gran confianza por parte de los médicos para dirigirse a las autoridades y pedir esto y las autoridades responder a los médicos. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el caso de los pacientes en donde la única causa por la que quieren poner fin a su vida es una enfermedad mental. Esto está permitido en Países Bajos, en Bélgica, en Luxemburgo. Yo pongo Luxemburgo entre paréntesis porque Luxemburgo básicamente tiene la misma legislación que Países Bajos y Bélgica, pero en Luxemburgo se aplica tan, pero tan poco la muerte médicamente asistida, pues que las estadísticas de muchas condiciones médicas ni existen, pero en teoría está permitido ahí también. Lo mismo que en Suiza, en Austria, España y Colombia. Digamos que en algunos países, sobre todo Colombia, podemos decir que es más en teoría, por la forma en que ha ido evolucionando la ley, la regulación, porque no tienen una ley, ya hablaremos de Colombia la semana que entra, por la forma en que ha evolucionado a través de sentencias de los jueces, eh, en teoría se podría también permitir para pacientes con enfermedad mental, porque no se excluye explícitamente, pero en realidad no hay casos todavía. Entonces, todos esos países que ya vimos antes, que no establecen límite de tiempo, sino solamente un sufrimiento intolerable causado por una condición médica, son los que permiten la muerte médicamente asistida para pacientes con enfermedad mental. Es decir, queda excluido en todos los lugares en donde se establece que el paciente tiene que ser terminal, ¿no? Porque, pues, a diferencia de enfermedades como el cáncer, en donde se puede establecer este paciente es terminal, no le quedan más de 6 meses de vida, pues con una enfermedad mental no ese es el caso, ¿no? Un paciente con una enfermedad mental, incluso sufriendo de manera intolerable, puede tener muchos años de vida, entre comillas, porque para él no es vida, a lo mejor, por delante, ¿no? Desde luego se considera la enfermedad mental como una condición médica, por eso entra dentro de los criterios. Ahora, ¿cuáles son las grandes dudas que plantean quienes se oponen a que esto se permita o quienes no están de acuerdo en que esto se haya permitido? Pues una es, de acuerdo a la ley, siempre está establecido como que la muerte médicamente asistida
se da cuando realmente ya no hay forma de ayudar al paciente de otra manera. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente no hay posibilidad de mejoría? Que esto a veces es como decir, un paciente que lleva 20 años sufriendo de una enfermedad mental que ha probado muchos tratamientos, la pregunta es, ¿y cómo sabe que dentro de 5 años, por ejemplo, no va a surgir un tratamiento, un medicamento que ese sí le va a ayudar? Pues la pregunta es pertinente en un sentido, eso puede pasar, pero lo que no se está viendo es que para esa persona, no 5 años, un año más ya le resulta intolerable, porque además no hay ninguna seguridad de que eso vaya a pasar, de que sí aparezca un nuevo tratamiento y que ese tratamiento sí le vuelva la salud a esa persona. Entonces, esa persona ya ha vivido bastante con esa condición como para que esa pregunta no le sea válida. Puede pasar o puede no pasar y quién sabe cuándo pase. La otra pregunta que cuestiona que se permita esto es, ¿pero un paciente con enfermedad mental tiene la capacidad para decidir? Y esto tiene que ver con la idea equivocada de que una persona con enfermedad mental nunca tiene la capacidad para decidir. Esto no es cierto. Puede ser que haya condiciones psiquiátricas en donde las personas vean afectadas su capacidad, su juicio y no puedan tomar decisiones. Por supuesto que esto sucede así, pero eso no quiere decir que las personas con enfermedad mental no tengan eh, periodos de claridad, no tengan eh, momentos o etapas, ¿no? En una enfermedad que va y viene, en donde saben perfectamente cuál es su situación, tienen perfectamente clara su capacidad de juicio y pueden perfectamente hacer una decisión tan trascendental sobre su vida. Pero bueno, estas son, digamos, muy parecidas a las que tienen los menores. También se cuestiona su capacidad, pueden. Ahora, es un tema muy controvertido. En Canadá, de acuerdo a la sentencia que dio pie a que se permitiera la muerte médicamente asistida, la, la condición mental estaba incluida, fue la ley la que la excluyó. Y entonces, desde ya hace muchos años, es- se permite en Canadá desde 2016, desde entonces se ha estado cuestionando por parte de muchos grupos que defienden el derecho a que las personas puedan decidir el final de su vida, a que se incluyan los pacientes con enfermedad mental como única causa, ¿no? Entonces, se había aplazado la aprobación para marzo de 2003 y el año pasado, en marzo, se dijo, no, la aplazamos para marzo de 2024 y este marzo se dijo, no, hasta marzo de 2027. O sea, es un tema muy, muy controvertido en este país y dicen, pues, quienes han estudiado el tema desde parte del gobierno, que no está preparado el sistema de salud de este país para dar lugar a que también se permita a estos enfermos. Y pues claro, la respuesta es, se seguirá discriminando a estos enfermos con un sufrimiento intolerable que se ven obligados a vivir quién sabe cuántos años o buscar la muerte quién sabe cómo, al no tener esta ayuda. Pero bueno, así son estas decisiones, es como que siempre hay que estar balanceando. Sí, no se puede hacer, pero esto implica esto y entonces, pues es un tema que no se ha soltado en Canadá. Yo les enseñaba la vez pasada, así como para dar una idea, cómo son las estadísticas en Países Bajos, ¿no? El país que más tiene datos al respecto. Muchos lo tienen, pero realmente en Países Bajos desde hace muchos años se tiene muy claro cómo ha evolucionado esto. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el caso de trastornos psiquiátricos, en el año de 2022, de donde es este reporte, fueron 115 pacientes los que murieron por esta causa.
Les comentaba antes, en comparación, siempre cáncer es la primera condición por la que se pide. Entonces, son pocos, pero esos pocos lo que quieren es descansar de una condición que no va a cambiar y que solo implica vivir con mayor sufrimiento. Y este es el caso de que siempre nos ayuda a ver, ponerle cara a cuando hablamos de esto. Amy de Schutter, ella era una mujer belga que a los 30 años le concedieron el derecho a morir por eutanasia cuando ella lo decidiera. Y ella dijo, ese permiso me salvó la vida. Pude vivir, pude seguir viviendo. Claro, con la garantía de que cuando dijera no más, iba a poder recibir la ayuda para morir. Y de hecho, sí, sí murió. Ella decía que que tenía depresión, tenía 30 años cuando comentaba esto, desde los 11 años. Y así sus palabras, siempre hay un caos en mi cabeza y no puedo encontrar la paz mental. Nunca, 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 nunca se detiene, ¿no? Entonces, claro, es un sufrimiento que nada más siente la persona que lo está viviendo, ¿no? No se puede ver como se puede ver un cáncer avanzado, pero es un sufrimiento tan intolerable como el que causa una enfermedad física o a lo mejor más, y además más incomprendido, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un paciente con enfermedad mental como única causa que recibió la ayuda médica para morir. Y el otro caso que cada vez es un tema para más personas, porque cada vez más personas son conscientes de que en la medida que las poblaciones envejecen y que ellos viven más años, sabemos que tenemos la posibilidad de desarrollar demencia. Y en la medida que todos tenemos una idea de lo que es la demencia, algunos por haber acompañado a alguien muy cercano que la ha padecido, pero todos, quizá a través de películas o por estar informados, pues sabemos lo que implica. Sabemos que es un avance que no se puede más que hacer más lento por ahora hacia el deterioro total de las facultades cognitivas y terminamos, digo, hay muchos tipos de demencia, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer y la más conocida quizá, pero el deterioro lleva a que llega un momento en donde la persona olvida todo, ya no reconoce a los demás, incluso ya no sabe quién es. Puede haber variaciones entre cómo es la demencia, pero la demencia implica eso, avanzar con un deterioro que nos lleva a pues, perder la propia personalidad y lo que nos definió como personas con relaciones, ¿no? Y a lo mejor en el estado avanzado ya lo único que queda, o casi, porque nunca se pierde del todo, pero casi es un cuerpo físico que se mantiene con vida, pero que depende totalmente de otros y ni siquiera se da cuenta de eso. Entonces, esto es un tema que va a seguir estando presente y va a haber que darle atención porque es una demanda de muchas personas. Yo no quiero vivir con demencia. ¿Cómo le hago para no vivir con demencia? Es decir, ¿cómo le hago para tener control y poder poner fin a mi vida bien antes de llegar a ese estado? Bueno, en países en donde se permite la muerte médicamente asistida han considerado que también se debe permitir a los pacientes con demencia, ¿no? Y nuevamente son los mismos que permiten a pacientes con enfermedad psiquiatra, incluyendo aquí a Canadá. Pero estamos hablando de que lo permiten estos países cuando la persona se encuentra en la etapa temprana de la enfermedad y todavía puede hacer un pedido voluntario. Él tiene la capacidad para decir que no quiere que avance su enfermedad. Evidentemente ya presenta una serie de síntomas por los que consulta y que permiten hacer un diagnóstico. Entonces, la persona que se debe de informar y comunicar, que ese es otro tema, no siempre, a veces todavía se protege
a las personas para que no sepan ese diagnóstico tan tremendo y con eso pues realmente se está privando a las personas de poder decidir sobre su propia vida. Pero digamos que se hace como debe de ser, se comunica el diagnóstico, la persona entiende su enfermedad y la persona pues tras meditarlo y reflexionarlo y conversarlo, llega a la decisión con su familia y con su médico de que quiere que la ayuda médica para morir. Y se cumplen los criterios que se han establecido en las diferentes legislaciones. La persona, volvemos aquí, esto desde luego solo es posible en esos países que no establecen un tiempo límite como es ser terminal para que la persona puede morir. El paciente con demencia, cuando es terminal ya no puede pedir la ayuda. Y cuando sí puede pedirla, no es terminal. Entonces está excluido todos los estados de Estados Unidos, de toda Australia, toda Nueva Zelanda, eh, para que puedan estar incluidos aquí. Pero sí estos países, porque se cumple el criterio de que hay un sufrimiento, en este caso emocional, y es casi podríamos decir, más que emocional, es existencial en el sentido de decir, la persona sufre porque está consciente de que avanza hacia el deterioro completo de su personalidad y esto le resulta intolerable y no hay forma de que pueda ser aliviado. Entonces se cumplen con los criterios porque además de poder hacer el pedido voluntario, cumple este criterio. Entonces, aquí lo importante es que tienen que morir antes de perder la capacidad para decidir. Y esto implica, desde luego, decir, hoy todavía podría haber tenido un tiempo de vida que aprovechar, pero no me puedo arriesgar a que pase ese momento que no sé exactamente cuándo va a ser, en que ya no pueda hacer ese pedido. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una mujer holandesa con 81 años, Annie Swegenborg, que padecía demencia y conservaba la capacidad para hacer una solicitud voluntaria de eutanasia. Y por mucho que quisiera seguir viviendo mientras podía disfrutar la vida, supo que había llegado el momento de morir cuando sintió que ya estaba confundida todo el tiempo. Y si dejaba pasar más tiempo, iba a perder la posibilidad de elegir, ¿no? De hecho, se anuncia, yo no lo he podido ver, pero en artículos se ha comentado que hay un documental que se llama Before It's Too Late, antes de que sea demasiado tarde, pido la eutanasia. Y murió acompañada de su familia en enero de 2019. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que con demencia ya avanzada? Bueno, en algunos países que son Países Bajos, España, Colombia, en teoría, quizá con apoyo de abogados, quizá para defender el caso, no, no, no hay casos, pero en Países Bajos y en España, que es poco el tiempo que lleva de que su, se legalizó la eutanasia, ya sí hay un caso. En Países Bajos más, ahorita vamos a ver nuevamente la estadística de este país, está permitido ayudar a un paciente que ya está en la etapa avanzada, quiere decir, ya no tiene capacidad para tomar decisiones, posiblemente ya no reconoce a muchas personas, ya no sabe que alguna vez se preocupó de hacer una voluntad anticipada en donde pedía que cuando llegara la etapa avanzada de demencia le aplicaran la eutanasia. Entonces, para estos casos sí está previsto que se pueda aplicar la eutanasia, no se podría aplicar el suicidio médicamente asistido porque implica tomen los medios y la persona no sabe ni para qué, entonces se habla de eutanasia nada más, o sea, una inyección que va a causar la muerte. En Canadá hay un movimiento muy importante para que se permita también y el principal argumento para decir es que esto debe permitirse es la gente no tiene por qué morir antes, ¿no? Antes de perder esa capacidad cuando todavía tiene un tiempo que puede disfrutar, no tiene
¿Por qué perder años de vida disfrutables? Eso es un punto a favor, pero la experiencia de los Países Bajos también da puntos de por qué no está tan claro que se deba de hacer así. Al menos en este país, los médicos y médicos que en general están a favor de la eutanasia, no quieren aplicarla así a estos pacientes, porque dicen, es que para nosotros es muy importante, si estamos considerando hacer una acción que va a causar la muerte de alguien, poder discutir con esa persona y estar convencidos de que eso es lo que quiere, ¿no? Y con un paciente con demencia avanzada, pues esto no se puede hacer. Y esto se complica además, que a veces esas personas que hicieron su voluntad anticipada para que les aplicaran la eutanasia cuando ya estuvieran con la enfermedad totalmente avanzada, pues se pueden ver hasta como con ganas de vivir, como que disfrutan ese tipo de vida que les parecía lo peor de llegar a ella, ¿no? O, por ejemplo, establecen las personas, yo quiero que me ayuden a morir en la etapa avanzada y la señal va a ser cuando yo ya no reconozca a mis familiares. Pero resulta que la persona hay días que los reconoce y hay días que no, entonces no son claros las señales como para decir, pues ahora es el momento. Y ya entrando a una discusión más desde el punto de vista ético, lo que se cuestiona es saber cómo. ¿Vale más la voluntad de una persona, lo que quería una persona en el pasado, que expresó sobre lo que querría en su futuro, que ya va a ser otra persona? ¿Por qué valdría más lo que quería esa persona que lo que le interesa a la persona de ahora que parece estar contenta viviendo, ¿no? Entonces, a lo mejor uno dice, no, si cuenta más la otra, porque era la que tenía la capacidad mental, pero no está del todo claro. ¿Y por qué va a decidir sobre esta que parece estar bien con la vida e incluso disfruta de relaciones? Hay unas, se han propuesto que algo que puede ayudar mucho a los médicos es hacer una voluntad anticipada en donde la persona graba un video en donde está pidiendo esta ayuda y está aclarando que incluso si después se ve que disfruta la vida, ella pide que se le ayude a morir, pero realmente eso no resuelve el dilema ético de por qué va a valer más lo que decía esa persona sobre lo que parece querer la de ahora. Esto lleva, por lo menos a mí sí me lleva a que en realidad no habría que dejar estos problemones a nadie, ni a médicos ni a familiares, y que si uno está muy, suponiendo que en México fuera legal, o sea, pero en los países en donde lo es, eh, uno sí tendría que renunciar a una vida, pero ser el responsable total de una decisión tan, pues tan trascendental como es terminar la vida. Pero bueno, eso no todo el mundo piensa así. Aquí vemos la frecuencia de pacientes que murieron por demencia en 2022 en Países Bajos. Y fíjense que fueron un total de 288, pero fueron 282 que todavía eran competentes porque estaban en la etapa temprana de la enfermedad y solo 6 que murieron por haberla pedido a través de una voluntad anticipada. Aquí tenemos, pues, el testimonio, lo que dice una mujer de 45 años que padece enfermedad de Alzheimer en Canadá. Ahorita tiene 45 años, se la diagnosticaron a los 39. Ella sentía que le pasaba algo, buscó el diagnóstico. Ella vio morir con esa enfermedad a su padre. No quiere llegar a la etapa avanzada, pero no quiere morir antes de tiempo. Entonces, es una de las que da su testimonio, su caso, como para ayudar a que se pueda conseguir en Canadá que también se pueda pedir la eutanasia mediante una voluntad anticipada para casos con demencia. Y ahora vamos a pasar a uno de los casos
que también cada vez se discute más, cada vez hay más personas que se identifican con esta condición en donde querrían contar con la garantía, desde luego en los países en donde ya hay una, se permite de alguna forma la ayuda médica para morir, pero es una preocupación en países en donde no se permite también, porque en la medida que la población envejece, pues uno es consciente de que hay formas y formas para vivir cuando uno ha envejecido. Y hay formas que a uno le parecen que serían dignas para uno y a otros le parecen que serían indignas. Y que es preferible tomar la decisión de poner el cierre a una vida cuando uno todavía está bien, en lugar de que tenga que ser cuando uno está mal. Y, pero además, no solo antes de estar mal, sino con el riesgo de padecer condiciones en donde uno ya depende totalmente de otros y la forma de vida que lleve va a depender de lo que otros decidan, ¿no? Supongamos a alguien que tiene un accidente cerebrovascular y que pierde toda la capacidad de movimiento, a lo mejor de comunicación, y va a tener una vida totalmente dependiente dependiendo de lo que decida, no solo dependiente para que le atiendan sus necesidades, sino que la vida que va a llevar va a estar en función de lo que otros decidan. Algunos interpretarán bien lo que ella hubiera querido y otros no, además de a saber con qué medios cuentan para poder atenderla. Entonces sí, nos identificamos con que hay veces que es mejor eh, prevenir que llegar a una vida que sería el peor cierre de nuestra vida. Entonces, a esto se ha llamado de diferentes formas, eh, cansados de vivir o una vida con sufrimiento, pero lo que mejor se ha visto que define esto es una vida completa. Y hay otras expresiones más parecidas, una vida cumplida también, por ejemplo, dicen en algunos países cuando lo discuten. Es esa la idea, completa, cumplida, me puedo morir. Entonces, ¿qué es una vida completa o cumplida? Pues lo decide cada persona, pero sí se refiere a adultos mayores, que sí podría haber jóvenes que dijeran, yo ya viví, bueno, no están incluidos en esto que se está contemplando. Sobre todo se ha tratado de aprobar iniciativas en Países Bajos y no se ha logrado. Y, y aquí, bueno, yo quiero como que mostrar, o sea, enfatizar cuál es el problema. He estado insistiendo, estamos hablando de la muerte médicamente asistida, se da en el contexto médico, surge la discusión cuando se empiezan a dar casos de pacientes a los que ya no se les puede ayudar y que piden ayuda para morir. Entonces, así ha evolucionado este tema. Y empezar a ayudar a pacientes con una vida completa implica ya no salimos del contexto de la atención médica. Aunque estemos considerando que la ayuda la den médicos, ¿no? O que la ayuda se dé con medicamentos, ya no estamos hablando de pacientes. Y esto tiene que ver con que sea tan complejo en el regular este tema. Ahora, lo que sí ha sucedido es que de alguna manera sí se ha podido ayudar a pacientes adultos mayores que a lo mejor no tienen una enfermedad que les cause un sufrimiento intolerable, pero este criterio de tener una enfermedad que causa el sufrimiento se sustituye porque se considera que son personas que ya tienen varios padecimientos. Ninguno de ellos a lo mejor tan grave, pero sí tienen varios y que sí afectan su vida y entonces lo llaman polipatologías y de hecho entonces seguimos en el contexto de la atención médica porque son padecimientos médicos o condiciones atendidas por médicos. Y a estos sí se les ha ayudado en Países Bajos, en Bélgica, en Suiza, en España y en Canadá. Y aquí tenemos otra vez las estadísticas de Países Bajos y vemos lo que aquí está como síndromes geriátricos múltiples que corresponderían a estas polipatologías, ¿no? Pero bueno, pues hay personas que dicen, yo no, yo
podría querer morirme aunque no tenga esta serie de padecimientos. Claro, una persona de edad avanzada es posible que ya tenga algunos, pero a lo mejor hay personas que están sanas realmente, pero que sienten que su vida está completa o cumplida. Y este es un caso de una mujer australiana eh, que, bueno, el criterio que cumplió fue precisamente el de la polipatología, pero ella quería morir porque ya estaba cansada de vivir, porque ya sentía su vida completa y porque ya no quería esperar al deterioro que seguía, porque cuando uno sigue avanzando en la edad, pues lo que uno sabe que va a pasar, pues es que va a perder más capacidades, condiciones, facultades. Ella pidió a su hija y a su nieta, las dos directoras de cine, que filmaran y documentaran el proceso de su decisión y su viaje a Suiza, ¿no? Y aquí vemos, en este documental vemos varias cosas, aparte de lo que es la decisión de alguien que por una vida completa quiere terminar su vida, la importancia que tiene el ser acompañada y respetada, ¿eh? Porque bueno, pues su hija y nieta tenían muy buena relación con ella y pues la querían viva más tiempo porque la disfrutaban, pero la respetaron y la apoyaron. Y aparte filmaron, ¿no? Ya que ellas se dedicaban a eso. Entonces es un gran documental. Y también hay escenas en donde se ve cómo se puede asumir este final y entonces celebrar en vida la vida de Laura, ¿no? Entonces, bueno, pues es un documental muy recomendable. Y después decía que hay otra situación que es la muerte médicamente asistida en parejas. Esto en realidad no es que sea controvertido porque de lo que se trata es que en donde se permite la muerte médicamente asistida, si se cumplen los criterios, valorar que cuando la piden al mismo tiempo los dos integrantes de una pareja, pues los dos cumplan los requisitos individualmente. Lo que hay que poner atención, especialmente, y es así como lo dicen las personas que han ayudado a personas en estas parejas en esta situación, es que realmente sea una decisión libre de cada uno de los integrantes de la pareja y que nadie esté presionando a la otra, ¿no? Entonces, hay casos en Países Bajos, en Suiza, en Oregon, que tienen este criterio de que tienen que ser pacientes terminales y pues realmente uno entiende que una pareja que ha pasado toda la vida juntos y que se llevan bien, pues que quieran poner fin a su vida juntos si los dos ya padecen una situación en donde su vida se ve muy amenazada, muy limitada. Y aquí tenemos un caso reciente, fue de inicios de julio en Países Bajos, el de 70, el de 71, y cada uno cumplió los criterios legales, ¿no? Jan con graves dolores crónicos de espalda y muchísimas limitaciones, y él con una demencia en etapa temprana. En el año pasado, o sea, para tener una idea de la frecuencia, fueron 33 parejas las que murieron en Países Bajos por eutanasia. Y aquí, bueno, voy a la última, esta pregunta tan controvertida, ¿no? Cuando hablamos de eutanasia en diferentes foros, con mucha frecuencia aparece la pregunta, pero cualquier persona debería tener derecho a terminar con su vida si tiene a tener ayuda para morir bien, si tiene la capacidad. Esto es lo que se cuestiona por muchos grupos defensores del derecho a poder decidir la propia vida, ¿no? Entonces, ya decía antes, esta es una pregunta de ahora, ¿no? La discusión sobre la eutanasia surgió de enfermos en la atención médica y así fue avanzando la legalización en diferentes países. Faltan muchos, ¿no? Pero entonces, ¿debería ya dejar de ser solo para pacientes? ¿Debería de ser, dejar de ser ya algo que deciden los médicos, evaluando los criterios que se han establecido legalmente, ¿no?
en realidad, pues sí es cierto que esto deja a muchas personas, los criterios legales dejan a muchas personas sin la posibilidad de contar con esta ayuda. Son leyes muy restrictivas, dicen estos grupos que defienden el derecho de todas las personas. Y tienen razón, ¿no? Yo lo que diría es, tendría que haber criterios para que se diera esta ayuda, para que hubiera una evaluación, pues, de la competencia y de que no se está ayudando a morir a personas que están pidiendo la eutanasia porque están bajo una depresión profunda, por ejemplo, en donde, pues sí, las ideas suicidas son síntomas de esa depresión, ¿no? Y en donde más que apoyar el suicidio habría que impedirlo porque esa misma persona después podría querer seguir viviendo. Entonces, no podría ser cualquiera que lo pida se le puede dar, tendría que haber una forma de evaluar. Y lo mismo pasa cuando se dice, bueno, pues una forma de poder hacer que todas las personas tengan acceso es facilitando los medios que ahora están restringidos para los médicos, ¿no? Entonces sí, nuevamente hay una parte de razón en eso, pero pues, ¿cómo evitar que mueran personas a los que en realidad nuestra obligación, o lo que deberíamos de hacer es tratar de que no se suiciden, porque no han tenido ninguna ayuda y si la tuvieran y si tuvieran un tratamiento, podrían querer seguir viviendo? Entonces, esta es una pregunta que sigue, está en la discusión en el mundo, tanto por grupos que defienden el derecho de todas las personas a decidir el final de la vida, como de personas que piensan en sí mismas, que piensan en otros casos y dicen, ¿y por qué solo los enfermos? ¿No? Y sí, es una pregunta que sigue. Aquí están los elementos para esta pregunta. Yo puedo decir, en teoría funciona mejor decir sí, todas las personas tienen derecho a no morir mal si deciden morir, pero es un riesgo garantizarlo a todas las personas. Y además, bueno, ya bastante difícil está resultando lograr la muerte médicamente asistida a los pacientes que ya tienen una condición médica que claramente les causa un sufrimiento intolerable y quizá habría que avanzar en esto y tener eso como un pendiente que habrá que resolver. Ahora, de todas formas, aquí quisiera mostrar algo de literatura que tiene que ver con este tema. Este libro de esta periodista canadiense, Cathy Engelhardt, que escribió Lo Inevitable, recopila casos de personas que por diferentes situaciones, por demencia o por una enfermedad psiquiátrica o por otras causas, hubiera querido tener la ayuda médica para morir acompañada y garantizar que va una buena muerte. Y no lo pudo hacer, sea porque no se cumplían los criterios legales en el lugar en donde vivían, o sea porque ni siquiera había una forma de muerte médicamente asistida que se permitiera. Entonces, este es un libro que alimenta, o sea, da muchos argumentos a favor de esa discusión, inclinándose por decir, hay que reconocer que la muerte médicamente asistida es limitada. Este es un libro que fue publicado finales de los 70, me parece, o principios de los 80, en donde Derek Humphrey, que también era periodista y que ha sido un importantísimo activista a favor de la ayuda médica para morir, pero también de la posibilidad de que uno ponga fin a su vida, publicó este libro para tratar el tema, pero además del tema, describir medios adecuados para poner fin a la vida. Y este es otro libro equivalente, en donde también
está dirigido al público en general para decir cuáles son los medios adecuados para terminar con la propia vida y cuáles no, cuáles son peligrosos o, o nada recomendados o nada seguros. Entonces, bueno, este es un tema que está muy vigente. Yo por ahora, para concluir, estoy de acuerdo con que decidir el final de la propia vida es nuestra última libertad, si lo podemos hacer libremente. Y esto independientemente de que estemos enfermos. Si uno con toda la reflexión y con toda la capacidad llega a esa decisión, es ejercer nuestra última libertad, decir, ya no vivir más. Y también creo que cualquiera que así elija poner fin a su vida, debería tener una ayuda buena para morir bien. O sea, es algo que pues no me parece que merezca a alguien que quiere ejercer esa libertad, que tenga que pasar por una muerte que no va a ser segura, que a lo mejor lo deja en una situación peor y que va a implicar sufrimiento mientras muere. Sí. Pero como decía antes, una cosa es decir esto en teoría y otra cosa es decir, a ver, ¿cómo ponemos esto en la práctica? Me parece muy complicado y creo que quizá en un futuro esto llegará a ser posible con los controles necesarios, pero todavía tenemos antes que resolver cosas que tienen que ver con resolver ahora el sufrimiento de personas que se encuentran en un contexto en donde queda claro que están sufriendo, se puede evaluar sus condiciones, se puede llegar claramente a la conclusión de que no hay otra forma de ayudarlos y esto es lo que se está regulando por ahora en el contexto de la atención médica, la muerte médicamente asistida. Y esa es la lucha que ahora está dirigida pues principalmente, no por todas las asociaciones, pero por la mayoría de las asociaciones que defienden el derecho a elegir el final de la vida. Y, y lograr esto, que ya podamos lograr esto, avanzar en esto y que en más países cada vez haya más de estas leyes para que los pacientes que ya son pacientes o las personas que saben que un día van a ser pacientes tengan la confianza de que existen los medios para que sepan que van a morir bien, que van a tener incluida para morir bien y para tener la muerte digna que quieren, la opción de decidir el final de la vida y tener ayuda para poder morir de la mejor manera. Sería una gran libertad para la vida también poder confiar en eso, saber que el final está bien y podernos ocupar plenamente de la vida. Y sería todo. Muchas gracias.